Saludos y bendiciones en esta hora. Estamos en 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Hoy es el día número 10. Hemos llegado al día 10 con la lectura del capítulo 9 del libro de los Hechos, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Aquí vemos a un hombre llamado Saulo con un deseo en su corazón y un deseo de maldad: perseguir a los cristianos, llevarlos a la cárcel. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta voz era la voz de nuestro Señor Jesucristo, y ahora viene a un encuentro con la vida de este perseguidor de la iglesia llamado Saulo. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Vemos que este encuentro que tiene Saulo con el Señor Jesucristo es un encuentro sobrenatural, que no solamente lo presenció él, sino que los que estaban con él también escucharon la voz del Señor Jesús. Donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. 30 días de poder para ver la gloria de Dios son días para estar atentos a la voz de Dios y decir: heme aquí, Señor, como lo hizo Ananías. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías tenía una realidad, y era la realidad del Saulo perseguidor de la iglesia. Pero ahora Dios muestra a Ananías la nueva realidad, la realidad de un hombre que se encontró con Dios, que se encontró con el Señor Jesucristo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Días de poder son días de ser instrumentos
escogidos por Dios para ir delante de otros, llevando la verdad de Jesucristo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya no era el perseguidor de la iglesia, ahora es el hermano en Cristo Jesús. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En 30 días de poder para ver la gloria de Dios, debemos esforzarnos mucho más por buscar a Dios, por caminar a Dios, por predicar a Cristo. Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de ida y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. De perseguidor a perseguido, como perseguidor con maldad en su corazón, para llevar a la cárcel a los cristianos. Pero ahora, transformado por Dios, Saulo está siendo perseguido por causa de su fe, solo que en estos momentos él tiene una fortaleza de Dios muy grande en su vida, tiene un respaldo que fue la palabra que recibió del Señor Jesucristo. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ahora Saulo está en Jerusalén compartiendo con la iglesia de Jerusalén, contando su testimonio, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. 30 días de poder para ver la gloria de Dios
son días para ser fortalecidos por el Espíritu Santo, para que el poder de Dios sea manifestado en nuestras vidas. Para ver la gloria de Dios es necesario ser llenos, ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La manifestación del poder de Dios, el don del Espíritu Santo a través de Pedro, trajo la sanidad para este hombre llamado Eneas, y por causa de su sanidad muchas personas se convirtieron al Evangelio. Dorcas es resucitado. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Una mujer de Dios que murió, y ahora, por el poder de Dios en la vida de Pedro, él dice la palabra, y la palabra trae vida, y dice que esta mujer llamada Dorcas se levantó viva. Y esto fue gran testimonio para los hermanos, para la iglesia en ese tiempo. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron al Señor. Días de poder son días donde muchos creerán y se rendirán de todo corazón al Señor Jesucristo para caminar con Dios, para buscar a Dios. Y cierra el capítulo diciendo: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor, y allí anunciaba Pedro el Evangelio de Cristo. Para memorizar, Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Lo puedes repetir también. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. 30 días de poder para ver la gloria de Dios. Ciudad de Málaga, progreso y calidad de vida. Presentado por pastores John Ardila e Isbelia Liscano.
Centro Cristiano, un sitio ideal para un momento espiritual.